Hacer cine en Ecuador es un reto, pero hacerlo desde la cosmovisión de un pueblo originario es, además, un acto de reivindicación. Desde hace más de 10 años, el cine indígena busca consolidarse como una política pública que no solo financia películas, sino que dignifique el trabajo comunitario. Sin embargo, ¿qué pasa cuando los parámetros técnicos del Estado chocan con la realidad de quienes dan vida a estas historias en sus propias comunidades? Esto es Voces desde el Territorio. Hola a todos y todas, qué gusto que nos acompañen. Soy Fernanda Vera y hoy ponemos el foco en la gran pantalla, pero desde una mirada distinta, el cine de los pueblos y nacionalidades. Este nuevo episodio llega a ustedes gracias al proyecto ejecutado por Corape, Periodismo y Protección de la Amazonía, orientado a fortalecer las capacidades de medios comunitarios y organizaciones ambientales, con el apoyo de la DW Academy. Si bien el proyecto inició en territorios amazónicos, la relevancia de los hallazgos y la necesidad de ampliar el debate público permitió que el proceso se extienda a nivel nacional. Históricamente, las historias de los pueblos originarios fueron contadas por otros. Sin embargo, desde 2014, cineastas y productores nacionales han trabajado para que el cine sea también una herramienta de desarrollo y derechos dentro de las comunidades. Veamos juntos la investigación de Rocío Gómez de Quinde Taller Cultural, quien nos relata el camino recorrido hasta ahora para mostrar historias narradas por sus propios protagonistas, así como los desafíos de realizadores que, a pesar de los obstáculos, están logrando que sus imágenes y voces lleguen a salas de diversos espacios. En el 2014 se realiza el primer encuentro nacional de productores audiovisuales y cineastas de los pueblos y nacionalidades, donde se realizan varias mesas de trabajo para generar una propuesta de política pública. Es en el 2015 donde se consolida esta propuesta con el objetivo de aumentar la producción de películas narradas desde la cosmovisión propia, mejorar los derechos laborales de las y los trabajadores del cine indígena y aportar al desarrollo socioeconómico y cultural de las comunidades donde se realicen los rodajes. Saigo Escola del pueblo Quichua Caranqui, Zeta Ortega del pueblo afroindígena y Segunda Fueros del pueblo Quichua Tabalo serán quienes analicen el tema desde las experiencias de realización de sus producciones. Segundo relata cómo fue su proceso de producción y el impacto que tuvo en su comunidad. La película Puka Urpi en este momento está en funciones en 2 salas alternativas en la ciudad de Quito, en la sala 8:30 y sala sur de la Flaxo. Y también paralelo estamos todavía enviando a algunos festivales que en los próximos meses estarán presentes también. Con eso intentando ya cerrar el ciclo de todo el proceso de la realización desde la idea hasta este momento que han pasado 8 años el proceso de realización de la película. Al inicio, cuando aplicamos con este proyecto Puka Urpi, aplicamos a los fondos de cortometraje, producción y postproducción de cortometraje de pueblos y nacionalidades. Era un fondo bien pequeño, de $10,000, $8,000, no me acuerdo exactamente, pero ese dinero realmente, quizá en los términos como se había creado los fondos, no se cumplieron de esa manera, sino que ese dinero se acabó solamente pagando a distintas personas que ingresaban al proyecto en la etapa de preproducción. Y por todo el trabajo que era de hacer, como armar carpetas para seguir buscando más fondos, todo ese tiempo tenía que reconocerse y ese dinero se fue en todo. Entonces, ese dinero no se trabajó con la comunidad realmente. Aparte que creo que hay mucha contrariedad con los parámetros que se exigen, porque uno es trabajar con las comunidades, pero al mismo tiempo exigen mucho los perfiles de a quienes vamos a contratar, de las comunidades que tengan ya experiencia en esto y lo otro, y eso no existe en la comunidad, es como imposible de poder encontrar. Aquí en la comunidad son gente campesina, gente que nunca ha hecho cine, y eso no quiero decir que ellos no puedan hacerlo, lo pueden hacer y lo han hecho. En Puka Urpi hemos trabajado de esa manera. Aquí empezando desde mis familiares, mis hermanas que nunca han hecho cine y también otras compañeros de las comunidades se han metido ahí de lleno en distintos departamentos ellas mismas. Pero eso justamente el instituto o los que nos otorgan los fondos también
como que hay esas reglas de que cada persona contratada de la comunidad también tiene que tener su proceso, su perfil, y eso no existe acá. Y además nos prohíben pagar a la misma persona que esté trabajando en varios departamentos. Pero justamente la filosofía, la idea de la comunidad no funciona de esa manera. Aquí todas las personas hacemos de todo y no funciona eso. Entonces, en ese sentido, creo que el dinero que nos da primero es muy poco. Y segundo, los parámetros que ponen son contrarios y no se pueden cumplir. Y justo para intentar cumplir con esos parámetros nos toca buscar a otras personas que no son de la comunidad, a buscar a otras personas que quizás son del pueblo, pero que son de otras provincias, que tienen esos requisitos que piden, como el perfil, que ya tengan experiencia en producción. Y justo intentar justificar eso, también el dinero se te va, porque a la otra persona que vive en otra provincia por contratar para justificar a los fondos, también te toca pagar, hay más gastos, ¿no? Pues toca pagar el hotel, el transporte, aparte del honorario, y a la final no se logra conectándose muy bien al proyecto, porque es de otra realidad, de otro entorno. Ya en el 2020 se realizó el primer llamado para la producción cinematográfica para pueblos y nacionalidades en lengua shuar y quichua. Ese año el fondo concursable dio como proyecto ganador a Dolores, el primer largometraje propuesto y pensado desde la Asociación de Creadores de Cine y Audiovisual de los Pueblos y Nacionalidades, marcando nuevamente un hito en las formas de producción. Sin embargo, según el acta del dictamen de ganadores del Fondo de Fomento Cinematográfico para los Pueblos y Nacionalidades en el año 2022, ganaron 2 largometrajes propuestos por no indígenas. En el 2023, tras una serie de mesas de trabajo con el entonces IPSI, se logró devolver la categoría al principio de las acciones afirmativas. Nuevamente, los fondos de fomento estaban destinados para producción de pueblos y nacionalidades, ganando el concurso 2 proyectos de producción cinematográfica, Cimarronas y Caraju, y 4 proyectos de postproducción, Dulu, Pucaurpi, La Ruta de la Sal y Chusalongo, esta última nuevamente con productores no indígenas. Zeta, del pueblo afroindígena, nos relata su acercamiento al pueblo afro y cómo su trabajo aportó al desarrollo cultural de las comunidades afros con las que está trabajando su documental Sanadoras. Estoy trabajando en mi primer largometraje, es un documental llamado Sanadoras y busca retratar a mujeres sanadoras del pueblo afrodescendiente que han migrado desde Esmeraldas hasta la ciudad y que mantienen sus prácticas de sanación vivas. Lo que nosotros hicimos fue algo que nos han enseñado también mucho en el cine comunitario indígena, ¿no? Y que es así poder desarrollar un proceso de producción, de desarrollo y producción que sea comunitario y que esté, que ponga como protagonistas no solo, digamos, frente a la cámara a los pueblos a los que vamos, sino como protagonistas en todos los sentidos y también en la producción. Entonces nos buscamos un productor local que es un gestor cultural de Esmeraldas. Buscamos que todos los servicios que se utilicen, que se necesiten para rodar, para desarrollar este proyecto, esta película, sean igual gente que esté en el norte de Esmeraldas. Y digamos, en ese sentido ha tenido un impacto bueno, por un lado, porque de alguna manera eso momentáneamente mueve las economías de estas personas con las que podemos como involucrarnos, pero también la gente de estos pueblos empieza a ver como mucho más cercano el cine, y eso es algo como de las cosas que yo creo no consideramos así invaluables. En el 2024 se logró sostener el Fondo de Fomento Cinematográfico para el Cine de Pueblos y Nacionalidades, dando como ganadores del fondo a 5 proyectos con directores y productores indígenas. Saiwa Escola, comunicadora del pueblo Caranqui, ganadora del concurso de Ibercultura por el aporte a los saberes con su cortometraje Kuntur Aylluncanchik, una animación en 2D que retrata la memoria viva del pueblo quichua Caranqui, donde se presenta al taita Miguel Tambi, último abuelo flautero de la parroquia de Angochagua. Desde el pueblo quichua Caranqui, la producción audiovisual ha servido
para la reivindicación y ¿qué será? Pues para mostrar, para visibilizar quiénes somos nosotros como pueblo quichua caranqui. Entonces, desde nosotros, obviamente, ¿no? Al ser caranqui, al ser, digamos, parte de ese pueblo y obviamente trabajar un poco, conocer un poco la producción audiovisual, creo que pues me ha permitido eso, visibilizar al pueblo. Se ha podido generar económicamente, ¿en qué sentido? Obviamente postulando y que este premio o este incentivo, más que premio, este incentivo económico, pues ha permitido como poder abrir a otros compañeros que vengan a trabajar con nosotros. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo estoy haciendo la producción audio, digamos, si yo estoy haciendo el tema de los guiones, hay otro compañero que hace el tema musical, porque nosotros trabajamos con el tema musical, hay otro compañero que hace fotografía, hay otro compañero que hace justo las grabaciones. Entonces hay un equipo que se conjuga y obviamente desde el territorio. Entonces, si ese dinero se puede distribuir de manera equitativa por cada uno de los compañeros en cuanto al trabajo, pues creo que sí nos ha aportado. Yo me acuerdo que en el 2022, cuando ya estaba en el IPSI, había la situación de que decían ¿para qué? Justa la pregunta, ¿para qué? Si el cine se hace de la misma manera en todos lados, les decía que no, porque si nosotros queremos grabar una película, yo necesito actores y actores de mi pueblo, pero en mi pueblo no existen actores o personas que se hayan dedicado a la actuación, no hay. Entonces eso implica que nosotros del recurso que nos dan, saquemos un fondo más de ahí adentro a la interna para poder hacer ese espacio o ese proceso de capacitar a las personas que van a ser parte de nuestra película. ¿Ya? 1. 2, el ingreso al territorio, por ejemplo, hablamos a nivel de territorios muy, muy lejanos, siempre va a ser complejo. Y 3, a mí me parece que el momento que uno trabaja con los actores, con los compañeros, siempre debe haber una retribución económica, porque es su tiempo, su trabajo, ¿ya? Si nosotros nos referimos al diario, nosotros estamos ganando como productores de campo, como editores, como quiera, cualquiera de los roles que cumplamos, estamos ganando algo. Pero ¿qué ganan nuestros compañeros que están actuando? Es gracias a todo el trabajo de la organización social que logró poner en el mapa de la cultura nacional la producción cinematográfica de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, promoviendo así una forma de resistencia a la colonialidad del Estado y de la sociedad, pero sobre todo reafirmando las cosmovisiones, visibilizando las presencias diversas y haciendo de este arte una nueva forma de dignificar las imágenes, las voces, las estéticas y las formas de vida de los pueblos y nacionalidades. En este reporte vemos que el cine no solo son luces y cámaras, es también economía local y el nacimiento de nuevos talentos en el territorio. Sin embargo, el testimonio de cineastas como Segundo Fueres nos pone frente a una realidad compleja. A veces, las reglas del Estado para entregar estos fondos no coinciden con la forma en que se vive y se trabaja en la comunidad. Para profundizar en esta apuesta por un cine con sello propio y entender cómo romper estas barreras técnicas, ya estamos conectados con Rocío Gómez. Hola Rocío, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias y mucho gusto también con quienes estemos. Muchísimas gracias a ti, Rocío. Comenzamos. Tu investigación revela que en 2022 los fondos destinados a pueblos originarios terminaron en manos de proponentes no indígenas. Tal vez ustedes pudieron o pudiste enterarte qué permitió que esto ocurriera y qué ajustes técnicos se lograron implementar para que se garantice que a partir de 2024, como mencionas en tu investigación, este fondo de fomento llegue realmente a los realizadores de las nacionalidades y pueblos. Y a ver, te comento que, yo he sido parte de la asociación todo el tiempo, de las organizaciones que nos hemos juntado desde la sociedad civil y los gremios de pueblos y nacionalidades que hacemos cine y audiovisual. Entonces, como que he estado en todo el proceso. Y lo que sí pasa de que a veces las bases no están pensadas en que los beneficiarios sean directo o de acuerdo a las necesidades. Y en ese tiempo yo creo que las bases estuvieron como muy abiertas y lo único que pedían es que sea un tema indígena, ¿ya? Pero el conflicto que eso lleva es que tratan temas indígenas tal vez sin conocer en profundidad la realidad que vivimos los pueblos indígenas en las comunidades, en los barrios, en la selva, en la costa, en la Amazonía, pero sí era un tema indígena, digamos, pero no desde el sentido de ser indígena. Después de eso nosotros pedimos una mesa de trabajo con el entonces
a ver, ya estoy enredada con el IPSI, en el entonces IPSI, pedimos una mesa de trabajo, nos juntamos varios cineastas de pueblos y nacionalidades y expusimos vemos cuáles eran las necesidades de mejorar esas bases de los fondos concursales que existían. Y eso logró que el siguiente año se pueda volver esos fondos para los cineastas de pueblos y nacionalidades. Tú tal vez tienes conocimientos y dentro de los equipos que realizan las normas para poder acceder a estos fondos, ¿existen efectivamente personas que formen parte o que sean de las nacionalidades? Ese tiempo, sí, es que eso ha sido como tan coyuntural. Todo el tiempo estamos dependiendo de la voluntad política de quien está enfrente. Y por eso decíamos, de ese frente estuvo una compañera que justamente es Kuliur Saiwa, que le hice la entrevista. Ella estuvo frente a la dirección de cine de ese tiempo y es por eso que hubo esa apertura, digamos, para recibir como esta información necesaria en cuanto a las bases, sobre todo, y yo le decía, y recalcamos de que no es un hecho de una dádiva o un regalo, sino tiene que ver mucho con resarcir todo este proceso colonial que como pueblos hemos vivido, ¿no es cierto? Entonces no es solamente como que nos hacen un favor, sino es una exigencia también. Y ese tiempo estuvo ella ahí a la cabeza del proceso y es que se nos abrió las puertas, digamos, para que se pueda un poco mejorar esas posibilidades de que los recursos se vayan efectivamente a producir películas pensadas, sentidas y desde y con pueblos y nacionalidades. Desde el primer ejercicio que se hizo para estos fondos, que si no me equivoco es lo que nos contaba el cineasta Fueres, esto, él decía, los fondos que nos entregan no nos alcanza porque no se consideran un montón de cosas que también se tienen que hacer. Esto tal vez ya se ha ido mejorando en este proceso, en estas nuevas mesas técnicas que se realizaban o que se realizaron, ya se corrigió este tipo de errores. Sí, yo te digo que eso es bastante coyuntural, porque, por ejemplo, logramos que en 2 años, el 22 y el 24 y el 25, se sostengan fondos equilibrados, digamos, pongamos en las otras categorías de los otros cineastas, no sé, por decirle mestizos o blanco mestizos, daban 100,000, ponte, y a nosotros nos daban la mitad. Entonces, con todos estos ejercicios de exigir y de exigir, se logró que se equipare. Si los otros daban 100,000, a nosotros nos daban 100,000. Si a los otros les aumentaban a 120,000, a nosotros nos daban 120,000. Esto se logró por 2 años consecutivos. Este año nuevamente los fondos han bajado, no solo para nosotros, sino también para los otros, pero no sabemos cómo van a salir las bases, digamos. Pero sí ha sido como todo un proceso de ir explicando de que las necesidades son las mismas, o sea, no es porque somos indígenas el alquiler de la cámara nos cuesta menos, por ejemplo, o no porque somos indígenas la comida nos cuesta menos. Y más bien lo que ha hecho es que nosotros tengamos mucha más inversión, ¿ya? Porque implica trabajar, no sé, en procesos de formación de actores, de actrices, por ejemplo, que eso en el otro lado no existe o tal vez existirá en menos, digamos, ¿ya? Porque si hay procesos de formación que no tenemos nosotros. O sea, no hay actores y actrices indígenas que nuestras películas requieren, por ejemplo. O lo otro decía, necesitamos hacer procesos de formación previo un poco en producción de campo, porque necesitamos que sean mismos compañeros de dentro de las comunidades que nos ayuden a gestar cosas. Y eso sí implica un poco un proceso de entender, de contarles de qué va, de hacer procesos de formación hacia adentro, ¿no? Y también procesos de formación de públicos también hacia adentro para que las películas sean receptadas. A veces nos ha tocado pasar horas de horas escuchando asambleas para que luego nos regalen al final de la asamblea minutos para explicarles de qué va el proyecto, por ejemplo. Precisamente esta visibilización de lo que se necesita para poder hacer trabajo audiovisual, para poder hacer cine dentro de las comunidades, les ha permitido tal vez empezar a meter un poquito la idea de necesitamos espacios para capacitar a la gente que trabaje en lo audiovisual, actores, actrices, como decías hace un momento, productores de campo, directores, guionistas. Todo este trabajo requiere también una capacitación, además que, como mencionaban en tu reportaje, es parte de las cosas que les exigen para los fondos y que luego deben justificar. Tal vez ustedes ya están empezando un poquito a meter esa idea dentro de los gobiernos locales, dentro del gobierno nacional, tal vez dentro de las mismas comunidades, generar esa expectativa, ese interés por crear estos espacios de profesionalización. Sí, mira, hay como varias apuestas a hacerlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos un proceso de formación que se llama Guarmicine, que buscamos trabajar en ese sentido,
profesionalizar técnicamente, pero también en estas otras partes más creativas. Luego, en cada una de las comunidades, digamos, muchos de los trabajos que se han hecho ha sido a base de procesos de formación. O sea, hay varias películas, por ejemplo, mencionaba hay una película que es Dolores, creo que es de una de las más grandes y que más impacto ha tenido por varias cosas que se han llevado. Fue todo un proceso de años de trabajar en la comunidad y con ellos se hicieron talleres de actuación en la comunidad con comuneros. Entonces, sí hay un interés bastante grande, sobre todo porque se ve que es importante que nuestras historias se cuenten. Y como no hay quien más le cuente, entonces la gente sí pone un montón de empeño en formar parte de estos procesos. Yo estuve también participando hace unos 2 años en una película del pueblo Puruá y también se hizo procesos de formación, ¿cierto? O sea, se hizo como todo tanto aquí en Quito, o sea, se hizo llamado a talleres de formación aquí en Quito y también en Riobamba, que era donde íbamos a rodar, porque era importante como tener un trabajo previo para llegar a un rodaje ya con gente que ha trabajado y que tenga por lo menos esa experiencia. Dentro de este trabajo que están realizando, tal vez alguna comunidad, alguna nacionalidad en específico ha demostrado como mayor interés en empezar a formar parte de este mundo. Yo creo que depende mucho, en realidad, de los cineastas de donde salen, digamos. O sea, tiene mucho que ver con que haya uno de ellos o uno de nosotros dentro de las comunidades y que ayuda a llevar esos procesos. Y ahí la gente de los alrededores, sobre todo, como que se interesa bastante en el proceso. Yo puedo mencionar a Segundo mismo, que él trabaja directamente en su comunidad. En la película Carajo, que es la que les estoy comentando, también se hizo en las comunidades y se trabajó con comuneros y se hizo como todo un proceso no sé, de encariñar, ¿no? Con el cine, porque también el cine es una herramienta, es eh, como lejana a nosotros. Entonces sí ha sido también de llevar un proceso de encariñar, de decir, miren, también es otra forma de contar y sobre todo, de sostener nuestras historias en el tiempo. El precisamente poder mostrar esto como en tu trabajo en tu trabajo de investigación, me gustaría, por favor, que regresemos un poco a lo que fue este proceso de formación y nos cuentes qué fue lo más valioso que aprendiste. A ver, yo vengo del mundo de la comunicación, o sea, yo no estudié cine, digamos, somos de las primeras generaciones que estamos trabajando en el cine de manera profesional después de hacer procesos de formación, o sea, digamos, cuando éramos jóvenes tuvimos un proceso de formación junto a CLACPI, RUPAI y la CONAIE. Ellos abrieron un proceso para profesionalizar a comunicadores indígenas y ahí, digamos, la primera camada de donde salimos y que vimos la necesidad de gestar un proceso de política pública a favor de las artes, del cine y del cine de los pueblos y nacionalidades. Entonces, creo que es bien importante de que estos procesos de formación se den más allá de la academia, porque no todos estamos en las condiciones y en las posibilidades de venir a Quito a estudiar, que es donde están las academias. Bueno, ahorita tenemos la única pública que es en Guayaquil y no todos estamos en las condiciones de ir a estos espacios. Eh, para cerrar ya un poquito la idea, me gustaría, por favor, que me digas cómo crees tú que se podrá lograr que el cine indígena no dependa de los fondos concursables momentáneos, sino que se convierta en una industria cultural sostenible en el tiempo. Por favor, algo cortito como para cerrar. Verás, la cultura es bien compleja y ahorita ni siquiera el cine de los otros se puede sostener si es que no hubiese un fondo público realmente. O sea, la cultura aquí ha sido siempre como la última rueda del coche y mientras no haya una política pública real de fortalecer y de aportar y de apoyar a las artes, a la cultura, al cine mismo, es bien difícil que la parte privada aporte. Si es, y los GATS a veces tienen como esta política de apoyar a estos procesos, a pesar de que hay incentivos, incentivo de la deducibilidad, sí hay algunos incentivos que se han creado, pero pues son procesos bien complejos. Entonces, mientras eso no se vaya, no sé, interiorizando en la importancia de la cultura para nosotros, para el país, va a ser bien complejo. Rocío, te agradezco muchísimo primero por traer a colación este tema, por tu trabajo de investigación y por haber participado en estos procesos de formación. Muchísimas gracias más bien por la oportunidad. Ha sido como
un espacio de reflexionar hacia adentro también, o sea, ya no solo hacia afuera de qué es lo que pasa con la política pública, sino qué es lo que nosotros estamos logrando en nuestros espacios y en nuestras comunidades. Muchísimas gracias. Lo que acabamos de ver nos demuestra que el cine de los pueblos y nacionalidades no es solo una proyección en pantalla. Es el eco de los taitas y las mamas, es la luz y la estética naciendo desde la raíz. Y aunque tecnicismos puedan convertirse en trabas, estas historias están logrando algo mucho más profundo: mostrar la historia de los pueblos originarios con su propia voz e identidad. Gracias por acompañarnos en este recorrido visual por el cine hecho desde las comunidades. Soy Fernanda Vera y esto fue Voces desde el Territorio. Nos vemos en el próximo capítulo para seguir descubriendo las realidades que nos conectan a través del arte. Un abrazo.